Bienvenidos, muy buenas tardes, noches, según donde nos vean, según donde se conecten con esta mesa redonda. La red GFU les da la bienvenida, les agradece su presencia y esta tarde vamos a tener un tema relacionado con el Día Mundial sin Carne. Este día fue el domingo 20, pero de hecho todo el mes en muchos lugares se organizan diversos tipos de eventos para recordar este día. Tenemos como invitados y participantes a esta mesa redonda la alimentación sin carne y sobre todo el estilo de vida que ello conlleva. Tenemos como invitados al ingeniero Francisco Barrera. Él es de Colombia y él es el coordinador internacional del COINVEC, Colegio Internacional de Vegetarianismo. Una persona con mucha experiencia, con muchos conocimientos sobre la importancia de este tipo de alimentación sin carne. Bienvenido, ingeniero Francisco Barrera. Gracias por su presencia. También está con nosotros el psicólogo Jaime Sánchez Hernández. Él es psicólogo de profesión, pero también instructor de yoga, también coordinador en Durango durante un tiempo del COINVEC, de la célula Durango del COINVEC, y una persona que ha estudiado muchos años y se ha preparado en diversos talleres, cursos y diplomados sobre alimentación. Y un servidor, Sotero Herrera, que también tenemos un tiempo promoviendo ya más de 4 décadas este tipo de alimentación. Cedo la palabra al ingeniero Francisco Barrera, coordinador internacional del COINVEC, para que nos dé una introducción al tema. Adelante, ingeniero Francisco Barrera. Gracias, licenciado Sotero. Ese movimiento de Un Día Sin Carne exactamente se celebra el 20 de marzo de cada año. Comenzó en 1985, hace 37 años, y fue propuesto por un movimiento que se llama FAR. FAR es granja en inglés, A, animal, REFOR, R, movimiento, o sea, movimiento de transformar el trato hacia los animales, porque son, digamos, son sintientes, sienten, y lo hemos estado maltratando desde hace centenares de años. Entonces, a partir de 1985, de ese año, su celebración es cada vez más grande. Eso es la campaña más grande de educación en una dieta vegetal sin ingredientes animales. Es una dieta libre de crueldad y sin violencia. Y lo que me llama la atención, he participado en Estados Unidos en varias, allí hay más de 12 millones de personas que no comen carne. Entonces, el domingo salen bastantes multitudes y lo importante es que sale, por ejemplo, la Asociación Internacional contra el Cáncer. Uno dirá, ¿y estos qué hacen aquí? Entonces resulta que se ha comprobado científicamente, cientos de estudios, que la carne es uno de los principales productores de cáncer. También sale la Asociación Norteamericana de Diabetes promoviendo el no consumo de carnes, porque esto influye mucho en la cuestión de la salud de los diabéticos. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y por qué un día sin carne? Además de la salud, de que reduce los riesgos de ataque del corazón, de las enfermedades degenerativas y crónicas, que anualmente matan más de 1.5 millones de norteamericanos, más que el famoso virus que nos visitó el año pasado. Y sin contar otros 500 tipos de enfermedades que se llaman zoofilas, que son afines, o sea, se transmiten del animal al hombre. Entonces, este día busca motivar, resaltar, para que las personas dejen de consumir carne. Inicialmente se habla de un día, pero en realidad debe ser un proceso más definitivo. ¿Cómo dejarla? Puede ser un paso gradual. Por ejemplo, ese servidor, yo le dije a mi mamá cuando estaba en la universidad que fuera disminuyendo, servían un pedazo, un trozo de carne muy grande, casi una libra. Entonces fueron disminuyendo hasta que llegó un día y le dije, mami, mañana domingo no me dé carne, porque el mito era que como uno sin carne se
se debilitaba. Entonces dijo, uy, ¿qué tal que yo en la universidad me desmaye y después quién se va a aguantar a los amigos molestándome durante todo el semestre? ¿No? Hay pasos agresivos para dejarla. Una amiga de Guadalajara le gustaba mucho la carne de cerdo y entonces ella comió y comió varios días hasta que comenzó a brotar, se le salieron folúnculos, quistes en la piel y entonces ahí tomó la decisión de dejar la carne. Y hay otro paso más rápido, que es cuando uno tiene suficiente fuerza de voluntad y dice, a partir de hoy no vuelvo a comer carne. Sin embargo, hay instituciones como COINVEC, Colegio Internacional de Vegetarianismo, que promueve esto. Tenemos en Facebook un muro, como se le llama, que es coinvet.regfu. Allí tenemos una amiga, una persona que se llama Nora Nakamura, que cada 15 días presenta recetas y la ventaja de este muro es que, por ejemplo, ensalada de berenjenas, entonces cuántos ingredientes tiene la berenjena, químicamente cómo está compuesta, que ustedes no lo encuentran en ninguna página de ningún otro sistema de redes. Ya se han elaborado como para 80 menús y ha sido visitada esta página por más de 400.000 personas. Entonces es algo importante. COINVET promueve la creación de células, o sea, personas, por ejemplo, como para que ayuden en su sector a motivar a las personas a vivir más sana y nosotros se organiza y se le editan cursos de capacitación y de profundización, por ejemplo, en algas marinas, suplementos nutricionales y otros muchos temas que ya tenemos preparados. Entonces le cedo la palabra a mi colega licenciado Sotero. Gracias, ingeniero Fresco Barrera. Pues muy interesante y muy importante que nos comente sobre el trabajo que viene haciendo el COINVEC desde hace ya muchos años. Vamos a iniciar con mi participación. Cada uno de los expositores expondremos 10 minutos y al final, pues esperamos que los participantes, los invitados, cualquier pregunta que tengan, anótenla o ya vayan poniéndola por ahí en el chat. Vamos a empezar y para ello les quiero compartir pantalla para ir viendo algunas diapositivas. Pues estamos en esta mesa redonda del Día Mundial Sin Carne. Para empezar, vamos a comentar lo siguiente. La clasificación de los alimentos, el hecho de no comer carne, es algo muy antiguo. De hecho, los hindús son los que se sabe más antiguamente, tenían una clasificación donde por una parte tenían los alimentos sádvicos, los rajásicos y los tamásicos. Un poquito para interpretar modernamente cuáles eran estos alimentos. Bueno, los más negativos eran los tamásicos y los rajásicos. Entre los tamásicos estaba, por ejemplo, los quesos y el azúcar. Entre los rajásicos, las carnes y el alcohol. Y los sádvicos, las verduras y las frutas. Los sádvicos son los que se recomendaban. Ya desde entonces, ellos proponían dejar la carne y el alcohol. ¿Cuáles son las personas que no comen carne? Pues hay varios tipos, son muchos tipos. Aquí algunos de los más importantes. El ovo-lacto vegetariano, la persona que no come carne, pero sí come leche y sus derivados y también huevos. Está el vegano, que ese ya elimina también los huevos, el queso y los lácteos. Y también hay un sinnúmero de regímenes sin carne, el steineriano, el abiótico, el alcalino, el naturista, el ayurvédico, el frugívoro, el macrobiótico, el herbívoro, el trofólogo. Para no abarcar más tiempo, pues todas estas formas de alimentación varían en algunas cuestiones. Sin embargo, a final de cuentas, todas estas prescinden de la carne. Es decir, todos estos tipos de alimentación son sin carne. ¿Cuáles son los motivos para ser vegetariano? Hay muchos motivos. Hay una encuesta que dice que el 32% de los vegetarianos lo hace por salud deja la carne. Otros porque saben que tienen hormonas las carnes.
Fíjense que en este aspecto, por ejemplo, hay un médico mexicano, un investigador mexicano, el doctor Silvino Pérez Carballido. Él dice que el hecho de que la gente coma carne, por ejemplo, puede derivar o es lo que está creando el fenómeno, por ejemplo, de que las niñas menstruen muy pronto, menstruen muy pronto. La menstruación en las mujeres, lo normal es que sea a los 16, 17, 18 años, pero ahorita las niñas están teniendo su primera menstruación a veces desde los 8 o 9 años. Esto hace pues que haya mucho embarazo adolescente. Un 13% simplemente no come carne porque no le gusta, un 11% por amor a los animales, un 10% por defender los derechos de los animales, un 6% por razones religiosas, un 4% por el planeta, por ecología, un 3% por perder peso y un 1% por el hambre global. Pero también hay gente que lo hace por religiones. Los hinduistas, los budistas, los jaimistas, los judíos, los adventistas, los cristianos y los cristianos católicos también tienen poco o mucho de vegetariano. Inclusive los católicos, la mayoría en México son católicos o somos católicos, me cuento entre ellos. Y ustedes saben que cuando menos en Semana Santa, en la religión católica dice que no comamos carne. Tal vez los más vegetarianos son los hinduistas, los budistas y los adventistas. Los adventistas son una religión cristiana que también no comen carne. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay unos versículos que dicen que no hay que comer carne. Ahora, yo me voy a referir un poco a la alimentación alcalina. ¿Por qué? Aquí vemos en esta fotografía al doctor Robert Jung, un investigador norteamericano que descubrió que las personas que comen carne son las que se enferman y que dejando la carne y alimentos alcalinizantes, acidificantes, nos enfermamos. En contraparte, si comemos alimentos alcalinos, nos curamos. Esto lo descubrió él a través del microscopio. Aquí tenemos unas fotografías. Esta fotografía que está acá arriba a la izquierda, donde vemos unos círculos perfectos, esta es la sangre de un vegetariano, de alguien que no come carne. Y estas sangres son los glóbulos rojos de personas que ya están muy intoxicadas por carne, por alcohol, por tabaco, por otras cosas. Y esto hace que la gente se enferme. Quiero decirles que la sangre es el elemento clave para la salud del cuerpo. 3 o 4 millones de nuevas células rojas de sangre producimos cada segundo, imagínense usted. Y es la sangre, pues, las que nos da salud. El dejar de comer carne nos previene del cáncer. En lo personal, aquí en Durango, ya tengo varios años que en el mes de octubre, que aquí en México se le dedica a prevenir el cáncer de mama, pues me ha tocado impartir, me han invitado a impartir conferencias para prevenir el cáncer, porque una de las mejores formas de prevenir el cáncer es dejar de comer carne. Ahora bien, la carne acidifica el organismo. Cuando usted tiene ácido su organismo, su sangre, por comer cosas acidificantes, con azúcar, con alcohol y sobre todo carne, usted acidifica su organismo. ¿Sí? Entonces es importante que usted le baje la acidez a su organismo. Aquí tenemos una lista de alimentos. Estos que dicen aquí en color rosa, altamente acidificante, esto es lo que le enferma. Alcohol, café, chocolate, miel, mostaza, sal refinada, levaduras, pollo, carne roja, carne de cerdo, huevo, pescado, marisco. Todo esto es altamente acidificante. Si usted su alimentación la basa en esto, tarde que temprano va a estar enfermo. Tiene usted que alcalinizar su alimentación y esto es lo que alcaliniza. Estos son los alimentos más alcalinizantes. El agua de mar, el agua alcalina, las hierbas, la col, el perejil, los germinados, las almendras, las algas marinas. Como usted ve, los alimentos verdes. Una de las cosas que en lo personal acostumbro y recomiendo es todos los días, si usted quiere
desintoxicarse es tomar un jugo verde diariamente. En lo personal, yo mi jugo verde lo hago con estos 10 alimentos, pero usted puede hacerlo con 5, con 4, con 3. Si quiere alcalinizar su sangre rápido, hay que hacerlo así. Puede también mezclarle frutas, pero las frutas también tienen azúcar, algo de azúcar. En fin, pero si lo que quiere es sanarse, si usted está enfermo y quiere curarse rápido, pues así, con puros vegetales verdes. Así las cosas, necesitamos entender que la carne es lo que nos produce el cáncer y muchas enfermedades. ¿Por qué producen estas enfermedades? La carne, pues porque contienen fotoquímicos, carotenoides, polifenoles, otros compuestos que precisamente hacen que esos alimentos cárnicos animales nos enfermen. Pero entonces tenemos los vegetales que contienen una serie de elementos que nos alcalinizan y aparte también nos sanitizan otras partes de nuestro organismo. Por ejemplo, el brócoli es un potente antioxidante, el repollo previene el cáncer y los pólipos intestinales, y así cada uno de estos elementos. Los espárragos, aparte, también tienen carotenoides, los tomates tienen licopenos, el té verde tiene antioxidantes. Todo esto que tienen los alimentos vegetales nos curan. Así las cosas, los alimentos que más causan cáncer, aquí están enlistados. El primero es la carne transformada en salami, tocino, salchichas. La carne roja, según el mismo estudio de la OMS, las personas que consumen diariamente hasta 100 gramos de carne roja tienen 17% más riesgo de desarrollar cáncer colorectal, por ejemplo. Y aquí tenemos una serie de razones por las cuales la carne y otros alimentos refinados producen cáncer y muchas otras enfermedades. Finalmente, recordemos lo que dijo el doctor Serra Hinault de la Ferrier. Biológicamente, el ser humano debería vivir 120 años sanamente con una alimentación libre de carnes. Pero la carne también hace que la persona se haga más violenta, la persona se haga más presa de sus emociones, sobre todo las negativas. El doctor José Manuel Estrada Vázquez decía, cuando la mayoría de la humanidad sea vegetariana, entonces habrá paz en el mundo. Muy bien, pues muchas gracias. Esto es lo que yo les puedo comentar. Y dejamos la palabra al licenciado en psicología, Jaime Sánchez Fernández. Bueno, pues corre cronómetro. Pues muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a esta charla en la que, bueno, hablamos de un Día Mundial sin Carne con la finalidad de que seamos conscientes de qué efectos negativos, patógenos nos provoca la alimentación, particularmente de la alimentación carne. Voy a, si me permite compartir pantalla, licenciado Sotero. Adelante, adelante. ¿Es perfecto? Sí. Aquí está. Bueno, pues es interesante que desde los organismos internacionales, como la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud, hicieron una serie de investigaciones a ver por qué la humanidad estaba cayendo en enfermedades degenerativas. Cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes, todo aquello que a largo plazo nos enferma, nos baja la calidad de vida, nos genera mucho dolor humano, deterioro y finalmente la muerte por esta serie de enfermedades que luego se van complicando. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esta investigación?
Llegaron a concluir que las enfermedades degenerativas son el producto de la alimentación tradicional que de niños escuchamos algunos de las actuales, pues no generaciones, pero sí que estamos vivos. En nuestro tiempo nos dijeron, usted coma leche, carne y huevos, vegetales y frutas, y usted no tendrá enfermedad. Esta tesis o esta idea de comer leche, carne, huevos, frutas y verduras, sin embargo, se le dio más importancia a la carne, la leche y los huevos. Entonces, descubrieron que era el factor fundamental y propicio, un medio propicio para adquirir enfermedades de tipo degenerativo. Estas investigaciones en diferentes partes del mundo, promovidas por la OMS, llegaron a esa conclusión. Hay unos estudios que 3 médicos presentan ante ¿Puede hacer para adelante, por favor? ante un grupo de científicos ingleses, el doctor Pavo Airola. Él es un nutriólogo muy famoso por ahí en los 80s, tiene un libro muy recomendable y vigente que se llama ¿Está usted confundido? Do you are confused? Algo así. El libro que él plantea nos habla de toda la toxicidad, de la confusión que hay acerca del consumo del azúcar, del gluten, del impacto en la enfermedad o en la salud, de lo que son los aceites, las grasas, el consumo sin vegetales. Es un texto realmente de cabecera y que nos da una claridad vigente, aunque es un libro que se escribió en los 80s, tiene más, por supuesto, nos da claridad acerca de por qué la carne. El doctor Bernard Jensen, bueno, radicó, no sé si viva todavía, algunos compañeros que trabajaron en la institución en Monterrey, Nuevo León, hace década de los 80, estuvieron con él capacitándose, y el doctor Gressel llegaron y presentaron estudios. ¿Por qué la carne? ¿Por qué la muerte empieza en el colon? Así titularon un libro. La muerte empieza en el colon. Y dijeron los estudios es que los excesos en la proteína animal arrojaron pues más de la requerida, deja residuos tóxicos de los desechos del metabolismo de esta en los tejidos, causando algo que le llamaron la autotoxemia, es decir, la persona de manera endógena se enferma, lo que está comiendo los está enfermando. ¿Qué generaba el consumo de la proteína animal? Básicamente la carne, una sobreacidez, deficiencias nutricionales, acumulación de ácido úrico, purinas en los tejidos, putrefacción intestinal, contribuyendo a las más comunes y serias enfermedades. Este tema de la putrefacción intestinal es muy interesante, porque finalmente la putrefacción intestinal termina produciéndose cerca de entre 50 y 60 venenos en aquel tiempo estudiados, que van a absorberse porque la putrefacción intestinal de estas proteínas no es el mecanismo natural del metabolismo de los productos alimenticios internamente en el intestino. Es a través de lo que es un proceso diferente. Ya se me olvidó, ahorita les comento, permítanme. Putrefacción intestinal. Entonces, esta putrefacción intestinal genera un tipo de patología microbiana que va a generar venenos, y como es tardada, el tránsito pesado de los sólidos en el intestino grueso va a generar una serie de enfermedades. Ahorita se las muestro, que ya se ha anticipado el ingeniero Francisco, promotora del cáncer y otras, y genera lo que le llaman el microbioma, es decir, una serie de microorganismos que en el intestino ayudan a generar salud. La putrefacción intestinal es una anomalía
que finalmente esa serie de sustancias tóxicas son absorbidas por el intestino y van a generar una serie de enfermedades. Entonces, esta putrefacción intestinal es causa, incluso han detectado que aparte de las que ya ha mencionado el ingeniero Barrera, aparte de la artritis, daño a riñón, diarrea, esquizofrenia y depresión, fíjense, se ha podido investigar que hay factores que generan estados depresivos debido a que está el intestino alterado en esta serie de microorganismos. Esta alteración microbiana, un desequilibrio microbiano, se le ha llamado disbiosis. Esta es una de las grandes enfermedades que padecemos y necesitamos superar. Esta disbiosis tiene que ver con el desequilibrio microbiano en los intestinos. Lo provocan, una de las causas de la disbiosis la está generando el que un niño no haya sido amamantado. Los calostros de la leche de la madre, que son las primeras porciones que salen de este alimento vital para un bebé, van a traer una maduración intestinal al bebé y lo van a cargar de una carga microbiana favorable para los procesos digestivos. Se produce cierta cantidad de vitaminas. Entonces he encontrado que hay factores que la nutrición, la malnutrición, genera estados depresivos. Si la persona ya trae una tendencia genómica a la depresión, en sus genes está una tendencia a la depresión, la alimentación va a hacer que aparezca más tempranamente o en algún momento de la vida estados depresivos. Entonces, hay una gran relación entre la calidad del alimento que estamos consumiendo con la información que viene en el genoma humano. La nutrición afecta al genoma humano. Si mantenemos una nutrición adecuada, que eso incluye eliminar la carne, y la mejor manera, no es que la provocamos, la mejor manera de comer carnes con muchos alimentos con fibra, es decir, los verdes y cereales integrales. Usted un día va a decidir dejarla, sin embargo, la mejor manera de consumirla, aunque puede desarrollar usted muchas enfermedades, es comiendo precisamente plantas verdes y alimentos integrales. Esta fibra va a ayudar a equilibrar el pH y un microbioma saludable. Es por la fermentación que se metabolizan en general los alimentos, no por la putrefacción. Entonces necesitamos alimentos que ayuden a generar una flora fermentativa sana para nosotros generar salud. Otras enfermedades que genera este consumo y putrefacción tiene que ver con la osteoporosis, arteriosclerosis, padecimientos cardíacos, cáncer, envejecimiento prematuro y bajar la expectativa de vida. Desde hace 25 años se ha planteado el problema de la autointoxicación alimentaria, que ya les he comentado, destacando la importancia de la putrefacción de la proteína animal en el intestino humano. ¿Qué se sugiere para mejorar la calidad de este microbioma? Pues mejorar el pH de ese lugar. ¿Cómo lo generamos? Con el consumo de plantas, con el consumo de cereales integrales y, por supuesto, que después de la carne siguen otros factores que es necesario poder ir dejando para tener un intestino que genere equilibrios y a largo plazo una salud más prolongada y años de vida a favor de nuestra existencia. El consumo de las harinas genera a través del gluten una baja en los factores de procedimiento de la absorción de los nutrientes. Entre los vellos se mete el gluten que encontramos en el pan, en la harina blanca en general, en los panes, en la harina blanca en todas sus formas, el tallarín, las pasas, etcétera, que son muy ricas, las pizzas.
cuando consuman ustedes, bajen el consumo de la harina, bájenlo al mínimo. Hay algunas investigaciones sobre hay algunos aparatos que escanean la calidad o los rangos de absorción intestinal. Y entonces tenemos que mejorar la dieta. ¿Cómo? Dejando estos alimentos que han perdido la integralidad, han perdido el salvado, han perdido el germen y en ello vitaminas y minerales fundamentales para la vida. Entonces, son las harinas explotadas desde su nacimiento, su formación, para que puedan, se llaman cualidades leudantes del pan. Y entonces para hacerlos pan, precisamente para que se infle. Entonces es importante bajar el consumo de la harina de manera notable. Estamos acostumbrados a una dieta leche, carne y huevo, y en la noche nuestra leche y nuestra concha azucarada. Eso trae problemas intestinales y padecimientos realmente severos. Entonces, la muerte empieza en el colon, necesitamos dejar los alimentos, pues, que tienen que ver con el consumo de la proteína carne animal, y los que ya no consumimos esta carne, necesitamos equilibrar nuestra alimentación de manera adecuada, que tengamos una buena cantidad de vegetales crudos, cocidos, alimentos íntegros naturales, el consumo de la familia de los frijoles, los chícharos, las habas, tienen una fibra en la cutícula que no se absorbe, y eso permite haciendo una limpieza intestinal de manera importante. En lugar de la harina del maíz, consumamos pues trigo completo. Es más duro, es un poquito más pesado al masticar, sin embargo nos permite una mayor salud intestinal. Han encontrado que podemos identificar a través de una sustancia, el bifenol es una contaminación. Cerca de 50 fenómenos tóxicos, pues, del grupo de las aminas, la cadaverina, la putrefactina, el indol, y particularmente el indican, entre otras. Indican lo podemos encontrar a través de un estudio en la orina, y nos está hablando que estamos teniendo una putrefacción de la proteína carne. Muchas veces no sale en el estudio de la orina, sin embargo podemos tener este estado degenerativo en las células por una alimentación inadecuada. Sustancias altamente tóxicas que nos producen el intestino debido a la putrefacción. ¿Cómo podemos solucionar esto? Ya lo hemos comentado. Mejorar la flora fermentativa producida por la ingesta de vegetales, carbohidratos complejos, cereales integrales. Tiene efectos en la flora intestinal. La digestión de la carne se da en 4 y hasta en 12 horas, depende de otros alimentos consumidos. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes a través de estos días que hablamos de los efectos. Les comento también que en una legislatura, no sé si la pasada, diputados, quisieron promover una ley que informara a los ciudadanos de los efectos toxicológicos y predispositores hacia la enfermedad, particularmente el cáncer. No sé por qué no se promovió, seguramente los mismos motivos de los intereses creados, bueno, pues generan que los industriales de la carne, pues bueno, vean mermadas sus ganancias. En Estados Unidos, las investigaciones de la carne la pagan los ganaderos. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo que es cierto es que cada vez la humanidad nos orientamos a una alimentación cada vez más sana. Yo he escuchado en la televisión que médicos deportivos destacados sugieren a sus atletas que bajen el consumo de las carnes, que no las coman todos los días. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud propone, de acuerdo a las investigaciones que se van realizando como esta, que yo les he presentado, donde concluyen
que la alimentación, esta tesis de leche, carne y huevos y vegetales, si puede, pues hay unos vegetales y unas, a manera de postre, una fruta, han llegado a conclusiones muy importantes. Este mismo organismo propone lo que se le llaman, aquí la profesora Guillermo Peta tiene una investigación interesante sobre las propuestas de la OMS con respecto a las qué alimentos consumir. Cada país establece sus pirámides, de tipo nutricional, y en este sentido la carne, los dulces la van poniendo en la pirámide como lo que hay que consumir en menor cantidad. Bueno, he pasado el tiempo, concluye aquí, esperando que haya sido claro. Aparte de que, bueno, me he pasado un poquito el tiempo, pero bueno, dada la información me pareció importante tomar. Adelante, muchas gracias. Continuamos con este programa. Gracias, licenciado Jaime Sánchez Hernández. Y vamos ahora a la exposición del ingeniero Francisco Barrera. Adelante, ingeniero. Gracias, amigos y amigas. Ahora es fácil ser vegetariano. Cuando yo decidí hace aproximadamente 50 años, me tocó ir al Ministerio de Salud, preguntar qué cursos tenían, con un amigo que estaba terminando medicina, tomar un curso, porque había muchos mitos, y entonces había que ir a la fuente. Pero ahora hay bastante información. Hace 30 años hubo un congreso de física en Moscú, y llegaron después de 7 días debatiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, llegaron a la conclusión: energía es igual a masa por velocidad al cuadrado más información más matesi. Es algo que también propone el doctor Serreno Laferrier. ¿Y qué es la matesi? Es vivir, porque tenemos mucho conocimiento de eso, sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Por ejemplo, sabemos que el cigarrillo es malo para la salud y seguimos fumando. Los productos alcohólicos, bebidas alcohólicas, son malas para la salud y las consumimos. Igual con las carnes y todo eso. Hace unos 20 años hubo una campaña fuerte contra las carnes aquí en Colombia y se disminuyó el índice de consumo. Entonces le tocó a las asociaciones de ganaderos y todo eso sacar una aviso en los principales noticieros que decía: no coma cuento, coma carne. Entonces, imagínense. Es importante la información. ¿Cómo comenzar? Que es la inquietud. Empezar quitando la carne de un animal. Entonces, generalmente las personas comen carne de cerdo, de red, de pollo, de pescado. Entonces, por ejemplo, el pescado. Se ha encontrado que en este momento están todos los océanos, todos los ríos contaminados. Entonces, es importante, por salud, ir descantando uno poco a poco. Después podríamos seguir con la de res, que ya mis colegas de mesa hablaron sobre en la cuestión del cáncer. Muchas enfermedades afectan el corazón, diabetes, después las de cerdo y de último el pollo. Pero todas son malas. Por ejemplo, la de carne de res y de pollo se han encontrado que tienen además de hormonas de crecimiento, antibiótico y otras 20 sustancias químicas, por lo menos, que afectan nuestra salud, porque genéticamente somos muy cercanos. Más del 95% de los genes de los animales son similares a nosotros, entonces asimilamos fácilmente todas esas toxinas. Otra forma para motivar el dejar la carne es elegir un día a la semana para no comer carnes. Entonces puede ser un domingo, en que puede uno preparar otros alimentos en la casa. También adoptar nuestro plato preferido a la cocina vegetariana hasta que los conviertas todos. Anteayer, el domingo, estuve en una finca de unos amigos que llaman Arran y me dieron una paella vegetariana, pero ¡qué delicia! No, si no me hubieran dicho que era vegetariana, no me la hubieran comido. Deliciosa, exquisita. También puede ser hacerlo acompañado a un amigo, ¿no? La novia, un amigo muy querido, entonces uno se motiva, vamos a hacerlo, ¿cómo vas? Contratar plato. Hay alimentos que imitan el gusto, la variedad, la textura. En una ocasión estuve en un buffet y entonces los amigos me decían, los amigos vegetarianos: mire, este es camarón. Pero ¿cómo así camarón? Yo no como, que no, que es imitación camarón. Y sí, vi que ellos comieron primero y después yo lo probé.
Hay muchos supermercados orientales donde venden todo tipo de suplementos que reemplazan a la carne, algas. Hay marcas como Red Cook. Ellos no nos patrocinan, pero para que la vayan conociendo. Generalmente en cualquier supermercado usted ya encuentra una sección pequeña, pero la encuentra donde venden alimentos para reemplazar. Por ejemplo, hay yogur de todos los sistemas. A mí el que más me gusta es el de soya, pero hay de almendras, hay de coco, hay leches de todo lo que usted quiera, quesos de almendras, bueno, algas. ¿Y cómo sustituir, por ejemplo, el huevo? Con el tofu. El tofu es famoso queso de soya. Honestamente, el pueblo chino se hubiera muerto de hambre si no fuera por la soya y el arroz integral. Entonces, en el arroz integral, en la cutícula que le quitamos para que se vea blanca, entonces ahí van muchos aminoácidos, sustancias nutritivas, fibra, que nos van a facilitar nuestro proceso de salud. Y la soya, según la variedad, tiene de 40 a 45% de aminoácidos que van a formar las cadenas de proteínas. En la carne tiene aproximadamente 20 a 23% digamos, de proteínas, que son la formación de los aminoácidos. En muchos restaurantes, al cliente se le considera un invitado y se le dan las mejores atenciones. En este momento, en el mundo, todos los grandes carnívoros como McDonald's, Burger King y todo eso están vendiendo hamburguesas y con platos en base en carne. Hace aproximadamente unos 4 años se divulgaron en las redes. En Madrid, Burger King puso un piso y todo su edificio lleno de publicidad de hamburguesas vegetarianas y todo eso. Yo la había probado en Estados Unidos en una ocasión, en Burger King, hace como 9 o 10 años, pero hicieron una campaña fuerte en España para promover esto. ¿Y cuál es la idea? Crear mayor conciencia ecológica. Imagínense que de los animales se consume más del 30% de los alimentos, que si eso lo hiciera el ser humano, pues no habría hambres. ¿Y qué digo alimentos? Son avena, cereales, girasol, soya y muchos nutrientes. El ser vegetariano nos permite conocer gente maravillosa, ¿sí? Como les comentaba al principio en la introducción, desde 1985 hay gran actividad. En una ocasión estuve en un buffet de vegano y habían como 50 platos. Para probarlos, para todos me tocaba comerme un pedacito. Y qué delicia, no, queda un espectacular, con esos sabores, esos colores, esos aromas y conocer una gente maravillosa. O sea que hay millones de platos variados de comida. Ser vegetariano no es comer solo verduras, porque la gente dice, cuando comencé a ser vegetariano hace 50 meses, ¿y usted qué come? ¿Come arroz? Le dije, señora, de todo menos carne. Ringo Starr, uno de los famosos Beatles o Beatles, cuando le preguntaban que por qué es vegetariano, dijo, yo no como nada que tenga ojos, o sea, nada de camarones, hormigas, culones, chisas. Chisas son unas larvas que producen los peloteros en los cultivos de papa, que en algunas zonas de diferentes partes del mundo se las comen, ¿no? Por ejemplo, Carl Lewis, un velocista muy famoso de Estados Unidos que ganó varios premios, era vegetariano. Arredondo, un boxeador mexicano, me acuerdo, peso mosca, buenísimo. Claro, llevaba varios años siendo campeón, le ganaron, siguió entrenando, volvió a recuperar el título. Carlos Monzón era vegetariano, claro que llevaba una vida un poco no adecuada, pero duró un buen tiempo siendo campeón y de los buenos, argentino. Gandhi decía, no habrá verdadera paz en la humanidad hasta que no dejemos de sacrificar los animales. Francisco Barrera también ha pensamientos muy sensibles acerca de no comer carne y sobre todo los animales que son cerebro espinal, pero en realidad, repito, nada que tenga ojos.
Algunos dicen por criticar a los que son vegetarianos, no, pero es que usted está matando una zanahoria. No, los vegetales no son sensibles como los animales. Energéticamente es diferente. Entonces, Paul McCarthy quedó tan impresionado del consumo de la carne que sacó un documental que lo encuentran en YouTube, aproximadamente 12 minutos, que dice, si los mataderos tuvieran puerta de cristal, nadie comería carne. Y aún sabiendo esto, contribuimos a su dolor, y algunos a veces me dicen, no, pero es que yo no mato, ¿sí? Pero sí, al estar uno pidiendo que me vendan una libra de carne o de pescado, lo que sea, entonces estoy motivando a ese sacrificio. Estoy ya para terminar esa parte, que es muy amplia. Nosotros, al solicitar algo, estamos cambiando la industria alimentaria, ¿sí? ¿Me explico? En este momento en Bogotá, que es la capital de Colombia, hay más de 100 restaurantes vegetarianos. Cuando yo me decidí a ser vegetariano, no, si encontramos 3, eso era mucho, y lejos, y nada. Pero ahora muchas facilidades. Entonces, cuando usted va a un supermercado y pide pan integral o algo integral o pastas integrales y las hay, entonces está ayudando a mover el mercado y que no siempre le vendan, como dijo mi colega Jaime, mi colega de mesa, alimentos todos blancos. Imagínense, ¿qué nos van a alimentar? Nada. Entonces, debemos buscar un arte de una alimentación saludable. Sobre eso habló nuestra amiga Nora Nakamura el año pasado, exactamente el 18 de marzo. El secreto de la salud perfecta es el perfecto equilibrio. Si estamos bien por dentro, estaremos bien por fuera. Ella es miembro integral de Coinbet y cada 15 días en coinbet.red.fu saca varios platos para cómo hacer un menú sano. Repito, hace un rato lo dije, hay más de 60, para hacer 60 menús diferentes, muchas recetas, más de 400,000 visitas, y para que sea personas que les facilite ser vegetarianos, tener una vida más sana. La idea es prevenir. Y no queremos vivir más años, sino que lo que vivamos sea sano. Ya para terminar, se imaginan ustedes una persona de 34 años con hipertensión arterial alta, colesterol, triglicéridos, insomnio, disfunción eréctil, etcétera, etcétera. ¿Qué vida va a tener esa persona? Si en promedio en este momento son aproximadamente 80 años, te repito, vivir sanos, con calidad de vida y vigorosos. Gracias. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Francisco Barrera. Pues tenemos ahí tres visiones. Que nos han compartido. Y pues ahora vamos a alguna pregunta del público, de las personas que nos están acompañando y que agradecemos precisamente su compañía. En el chat no han puesto ninguna pregunta. Algo que quieran preguntar los asistentes. Bienvenidos todos. Parece ser que hay una pregunta en el chat. Ah, no, perdón, un No. saludo. Fue nada más una pregunta, Son saludos. Un saludo. Algo que quieran complementar, alguno de los expositores, licenciado Jaime Sánchez, algo más que quiera agregar a lo que dijo el ingeniero Francisco Barrera. A ver, parece que el ingeniero Francisco Barrera tiene levantada su mano. Sí, gracias. Sí, gracias, licenciado Sotero. Yo quiero resaltar algo que usted dijo, pareció importante, los alimentos sádvicos, ¿sí? O sea, los que nos nutren, nos dan vitalidad, y por eso usted los puso, los resaltó ahí en color blanco. Verduras, frutas,
en granos integrales, leguminosas y todas estas cosas que nos dan energía. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, una manzana que dura aproximadamente 6 meses recibiendo la luz del sol, el viento, el agua, por la noche la luz de la luna, las estrellas, a través de las raíces del árbol de manzana, está recibiendo todos los nutrientes del suelo, estamos consumiendo energía. Nuestro cuerpo es energía. Somos seres espirituales con experiencias humanas y no al contrario. Entonces, como sea un carro, usted se da muy bien cuenta, la mayoría de ustedes tienen carro, que hay gasolina ecológica, que hay gasolina no sé qué, normal, especial. Pero esa gasolina no se la podemos echar a un satélite. Necesita una gasolina especial de alto octanaje. Todo lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Somos energía y le damos lo peor, imagínense, cadáver, como decía Felipe, el amigo de Mafalda, cuando abrió la nevera de su casa, dijo, ¡un cadáver! Pollo ahí sacrificado. Entonces, ¿qué le estamos dando a nuestro cuerpo? Imagínense, lo peor. Y así queremos que no enfermarnos. También quiero resaltar, usted hablaba de que el 32% de la población se vuelve vegetariano por motivos de salud. Imagínense, es un alto porcentaje. Entonces, ¿por qué no hacemos medicina preventiva? Para eso son estas conferencias del Día Mundial de Sin Carne, para motivar, inspirar a la gente, darle la información para que se vuelvan vegetarianos, ¿no? Las hormonas, también mencionó usted, increíble el porcentaje de hormonas, antibióticos, hormonas del crecimiento que llevan no solo la carne, sino también digamos, los huevos, los pollos, todas estas cosas, ¿no? Un poco menos los huevos. Y ya para terminar este aporte, trabajé un tiempo en Ecuador, en un instituto que se llama Misael Acosta Solís. Allá preparan personas 2 y 3 años para promotores de salud. Entonces, una de las alumnas era cristiana, allá tienen que hacer una monografía, un trabajo final. Hizo una sobre las citas donde en la Biblia se habla de la alimentación vegetariana. Más de 70 y apenas 4 o 5 que hablaban de consumo de la carne, la multiplicación de los precios del pan. Una, le voy a citar solamente. Génesis capítulo 1, versículo 28. Te alimentarás de los árboles y frutos que crecen sobre la faz de la tierra, o sea, sobre la superficie. Y la otra, la que más me gusta, científicamente, ahí explica, yo no soy bíblico, pero me gusta uno investigar en todas las fuentes. Dice Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 28, científicamente, ¿por qué ellos eran vegetarianos? ¿Por qué es más sano la nutrición vegetariana? Gracias. Muy bien, gracias, ingeniero Francisco Barrera. Licenciado Jaime Sánchez, quería agregar usted algo más, tengo entendido. Muchas gracias. ¿Cómo no? Parece ser que Patricia Sánchez levantó la mano. Supongo que para hacer alguna pregunta. Sí, Le maestra cedo a Patricia ella. Sánchez. Si le adelante. parece, le cedo la voz. No, no está muy interesante la plática, pero no tengo ninguna pregunta. Más bien, muchas felicidades. Lo que me gustaría es que se llevaran estas pláticas a las escuelas, a los estudiantes, no sé, alguna conexión para que el Día Mundial Sin Carne tuviera asistencia con los jóvenes, porque, bueno, pues es más fácil que los jóvenes adopten estas cosas que las personas que ya tienen muchas costumbres, que ya están grandes y que ya es más difícil, pero si se llevara estas pláticas a las prepas, sobre todo a las preparatorias, bueno, pues yo creo que sería muy interesante, no sé, porque pues es una información muy valiosa la que ustedes acaban de exponer. Muchas gracias. Sí, es muy importante eso que dice la maestra Patricia Sánchez. Pues estamos a disposición. En este momento, el ingeniero Francisco Barrera, él está en Colombia, allá en su tierra natal, aunque él vive normalmente acá en Florida, tengo entendido, en Estados Unidos, pero donde nos encontremos, si alguien es autoridad en alguna escuela, yo creo que estamos puestos para ir a esas escuelas, que tiene razón la maestra, los jóvenes son más receptivos.
ciertamente. Sí, licenciado Jaime Sánchez. Sí, bueno, quiero también comentar en este encuentro, en esta serie de ideas sobre la alimentación sana, ¿Quieres preguntar que algo? bueno, hace poco me pasaron un pequeño video donde llegan 4 personas a un restaurante y piden un corte de cerdo. Entonces a la persona le dice, no, muy bien, quiere el corte de cerdo, pásale para acá. Y lo llevan a un lugar donde tenían al cerdo vivo y le dan un cuchillo de buen calibre y le dicen, bueno, la carne que usted quiere, pues aquí está, si gusta, mátelo. Pues coge el pedazo que quiera, aquí está. Y se salen y lo dejan en esa habitación solo con él, en ese espacio. Se llega y se le acerca el cerdo y lo empieza a leer y él termina saliéndose. Esto de que si en los rastros hubiera cristales, la gente no comería carne. ¿Por qué? Porque realmente yo tengo unos perritos que yo antes no los sentía, pero hoy es diferente, como dijo el ingeniero Francisco, son vida y son sencientes, tienen un nivel de conciencia. Entonces, la idea no es que nos alimentemos de ellos. Hay investigaciones muy serias que para gente que trabaja como matemáticos haciendo cálculos, en cuánto cuesta producir una hamburguesa. Se han dado cuenta, no recuerdo las cifras exactas, pero plantean que se necesitan 2 hectáreas de selva para producir una hamburguesa con su respectivo pan. Una cantidad impresionante de litros de agua, de gasolina para trabajar el alimento que va a consumir el animal, antibióticos, médicos. Bueno, lo sintetizaron en decir, bueno, son aproximadamente 2 hectáreas de selva para producir una sola hamburguesa. Obviamente, a la gente ya no le están vendiendo, ni incluso muchas personas podrán pensar que comen carne y realmente había un señor que por cierto, a Sotero Herrera iba y le compraba en otro tiempo que apoyaba la institución, preparaban soya y ese señor que vendía carne mezclaba la soya y la carne y vendía tacos y la gente encantada iba, compraba la soya. Ahorita la soya realmente está superada y otros alimentos. También es una fuente importante de proteína. Entonces, dando un brinco a otro tema, así muy rápido, o bueno, me espero para que Claudia, A32 Claudia, haga su pregunta o su comentario. Es cuanto, gracias. Sí, adelante, Claudia. ¿Le escuchamos? Nada más. Ahí está. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues muy interesante la conferencia, la verdad, sí es, yo nada más quiero aportar un comentario. Sí es muy importante que esto lo vayamos extendiendo a los jóvenes, porque pues ellos son los que pueden aprender más de esto. Desde niños. Desde niños incluso. Y también ver la posibilidad de difundir más el cómo sembrar. Yo creo que cada vez va siendo más, hay crisis en el campo y todo, y se entiende, pero yo creo que también debemos ir viendo el ser autosustentables y e ir educándonos en sembrar algunos vegetales, algunos leguminosas, o sea, cosas que podamos nosotros tener en nuestra casa, que gracias a Dios aún hay ciudades en las que tenemos espacio en nuestros patios. Habrá otras que no, pero bueno, creo que todo es posible y que se puede llegar a ser una cultura de hacer una forma de alimentarse autosustentable. Digo, ese es
el comentario, ¿verdad? Que yo quiero aportar y estoy apenas empezando a retomar esto, a conocer otra vez y pues quiero ver cómo va a ir avanzando esto. Gracias. Gracias. Muy importante el comentario de Claudia. Así es. Y sí, ciertamente, porque ya ahorita la producción de animales, pues ya sabemos, es muy inhumana, les dan muchas hormonas, antibióticos, etcétera. Pero también la producción de vegetales en algunos lugares es con muchos fertilizantes, muchos alimentos están genéticamente modificados y eso también no es sano. Entonces, ciertamente, el cultivo de alimentos en los huertos familiares es una gran opción. La red GFU también tiene un área de trabajo que es trabajar la ecología y ahí se fomenta mucho los huertos familiares. Adelante, ingeniero Francisco Barrera. Sí, gracias. Resaltar algo que dijo el psicólogo Jaime acerca de la caverina. Es uno de los productos que se producen en nuestro organismo por la descomposición de la carne. Imagínense, es tan tóxica la caverina que es más venenosa que el curaré. Es un veneno que utilizan los indígenas del Amazonas y lo untan en sus flechas para matar a dispararle a los animales, ¿no? Entonces, imagínense cómo estaremos. La caverina. Coinbet está constantemente editando conferencias. Por ejemplo, el lunes, anteayer, uno de sus miembros, José Díaz de León, dictó una que se llama Alimentación Vegetariana, un camino hacia el equilibrio ecológico. Esto lo encuentran en Facebook, Coinbet, Red FU. Entonces, ahí hay lo que llaman un muro donde se colocan algunas conferencias que se editan. Otras las guardamos, que llamamos de capacitación, para cuando ustedes formen células, tengan un grupo organizado. Entonces nosotros le editamos, tenemos aproximadamente unas 23 temas diferentes. Bueno, indudablemente que lo mejor es llevar esto a la juventud, pero a veces no hay facilidad. Pero también es importante que los padres escuchen. Si de pronto no cambian en ese momento, pero tenemos que cambiar porque ese debe ser nuestro aporte individual al planeta Tierra. Por lo menos cuando su hijo o su nieto le diga que quiere volverse vegetariano, no le vayan a instruir, lo obliguen a comer carne. Conozco niños que tratan de ir la carne, la botan o la prueban y enseguida la escupen. Entonces es importante por lo menos que esos padres, si no lo pueden hacer, ya tengan cierta conciencia y le permitan a sus hijos o familiares y los motiven a eso. Entonces, para concluir, nuestro papel es informar, inspirar, motivar a las personas para que sean más sanas, mejor calidad de vida. Gracias. Así es, eso es muy importante. Sí, licenciado Jaime Sánchez. Claudia levantó la mano de nuevo, no sé si ya tenga ella la conexión a su micrófono y pueda hacer el comentario. Sí, adelante, Claudia. Adelante, si hay alguna otra participación de la señorita Claudia que nos está acompañando. Bueno, mientras ella arregla la conexión, les quiero comentar, como lo ha dicho el ingeniero Francisco, el pescado está muy contaminado por metales pesados, mercurio, y es que sucede que han encontrado que en alta mar han encontrado nubes de países, porque la han estudiado, las han rastreado de dónde vienen, y han viajado miles de kilómetros y están a medio mar. Cuando se precipita la lluvia, esos contaminantes, el plomo, por ejemplo, que lo utilizan para manejar el octanaje de la gasolina, tenemos en nuestros ambientes de la ciudad llenos de plomo y los inhalamos, el cadmio del tabaco. Se ha encontrado, pues, que el cerdo del mar es el camarón, tiene
se alimenta por ósmosis, deja pasar el agua y luego la filtra, deja los nutrientes y también los metales pesados. Si quieren ustedes llenarse de mercurio y de plomo y de otros metales pesados, pues coman camarón o no lo hagan para que cuiden su salud. ¿Qué podemos hacer para eliminar? Incluso, fíjense, han encontrado que la trucha que cultivan, por supuesto, en estanques, yo he visto, conozco una aquí, en algunos lugares, hay varias, en algunos lugares les dan hueso de cerdo o de animales molido y han encontrado que es un factor cancerígeno en las truchas. Entonces, lo mejor es que la fuente proteica sea lo más natural posible, como lo hemos dicho. Si nosotros combinamos la leche y un cereal, es decir, queso y tortilla, tienen aminoácidos completos y tienen ahí completa la dieta mexicana llamada dieta de la milpa. Un taco de frijol con su respectivo chilito, imagínense, tiene proteína completa porque combina un cereal y una leguminosa. Todos los cereales integrales y la familia de las leguminosas, frijoles, habas, chícharos, un plato que usted se consume de lenteja con tortilla tiene proteína completa. Si usted se come un yogur con granola, tiene proteína completa. Antes se creía que para encontrar esta proteína completa había que consumirla, el cereal y la leguminosa juntos. Hoy se sabe que ya no, pero sí que la coma durante el día. El cuerpo humano se encarga de ir generando un proceso de creación a través de su proceso metabólico y va armando. El problema de sustituir la proteína son solo 8 o 9 aminoácidos básicos. La lisina, la valina, triptofano, isoleucina, etcétera. Eso sí hay que dárselos al cuerpo. ¿Y dónde los encontramos? En la complementación proteica a nivel de aminoácidos. Un cereal y una leguminosa. Lentejas, frijol, le agrega un poquito de queso, se come sus verduras, usted no va a tener deficiencias. Es importante que una persona, pues, que hemos comido y que animales y que vivimos en la contaminación de metales pesados, consumamos clorela. Es una alga que facilita la eliminación de los metales pesados. Igualmente, el calor se va a un vapor y le ayuda a eliminar los metales pesados. Otra es la vitamina B6. Hay lugares donde puede conseguir vitamina B6, consígala de buena calidad y también le ayuda. Le digo, yo me hice un estudio, salí con metales pesados. Me dijo el médico, usted los puede traer desde niño como todos. Cierta generación somos hijos del DDT. Matamos los moscos con un mecanismo y levantamos el DDT. Cierra todo y mata los moscos con el DDT y lo inhalamos y los traemos en el cuerpo. Eliminémoslos. Lo podemos hacer. Vitamina B6, clorela, baño de vapor, equilibrio entre dejar algún tipo de sartenes como el peltre golpeado, el aluminio, utilicemos, utilizar el vidrio, utilizar el acero inoxidable. Todo eso nos va a ayudar a usar el vidrio. Otro contaminante importante es el bisfenol A. Lo encontramos, lo utilizan para endurecer los plásticos. Cuando están más tallados los plásticos, los recipientes que utilizamos para conservar los alimentos nos contaminan. Dejemos los plásticos. Se sabe que hasta la tercera generación de una madre productivamente hablando, reproductivamente hablando, hasta la tercera generación puede alterar ese bisfenol A, puede alterar las células reproductivas de la mujer. Está identificado por una asociación gubernamental que estudia la enfermedad,
como el enemigo número uno dentro de la cantidad que hay como contaminantes. La mayoría tenemos ese bisfenol A y genera procesos de enfermedad y de intoxicación, que sería interesante que un día nos acompañara el ingeniero Francisco para hablar de estos contaminantes. Es importante salir de la ciudad. Por eso la fraternidad promueve salir al campo, lugares de recreación, de aprender un estilo de vida diferente, alimentación vegetariana, ejercicio, temas de estudio para aprender a vivir. Esto es para aprender a vivir de todos los días. Tenemos que aprender a saber qué nos hace mal y qué nos hace bien. Hay estudios donde le ponen a usted un escáner en la palma de la mano y le dicen qué cantidad de metales pesados trae. Entonces es importante saber, todos traemos. Lo interesante es poderlos eliminar. En Chernóbil utilizaron las pectinas cítricas. En 8 días, 3 semanas, la gente contaminada había eliminado gracias a las pectinas cítricas, un derivado de los cítricos, eliminaron la contaminación que traían en el cuerpo. Entonces, esto es factible. Nosotros vivimos en un ambiente contaminado. Hay que salir los fines de semana a respirar aire puro, a comer alimentos que usted procese en su casa. Es importante aprender a procesar. Bueno, con qué ganas de seguir hablando, mi estimado ingeniero Francisco, de estos temas que nos van a dar, mejorar la calidad de vida. Seguimos organizando estos temas. Hay mucha gente que conoce los aspectos nutricionales, cómo elaborarlos. Y bueno, pues seguimos aquí. Si alguien tiene otro comentario, o alguna otra pregunta, pues continuamos con este diálogo. Adelante, profesor José Herrera o ingeniero Francisco, o alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero comentar dos cosas. No sé si aquí haya gente que coma carne y que tal vez nos esté viendo para, pues para ver si se anima a dejar la carne. Yo quiero comentarles que bueno, yo en lo personal tengo 63 años de edad, ya casi 64 en un mes. En un mes ya tenemos 64 años. En lo personal me hice vegetariano a los 17 años. Joven, se podría decir. Y por eso coincidía con lo que comentaba la maestra Patricia Sánchez y también Claudia, la señorita Claudia, en el sentido de que ciertamente coincido en que hay que ir a las escuelas, porque cuando la gente está joven, y ahorita hay muchos niños que simplemente, aunque sus padres sean carnívoros, hay niños que de repente quieren ser vegetarianos. ¿Por qué? Porque ya por naturaleza, algunas personas la carne la rechazan. Entonces yo nada más quería mencionar dos situaciones que se me hace muy importante comentar. A la gente que todavía es carnívora y que dice, pero no puedo dejar el pescado, no puedo dejar la carne asada, cosas de ese tipo. Bueno, quiero comentarles que ciertamente a veces es difícil dejarla. Yo en lo personal me pasó lo mismo que el ingeniero Francisco Barrera. Yo dije, voy a dejar la carne y la dejé así de la noche a la mañana y no me costó trabajo. Pero sé que hay personas que les cuesta mucho trabajo. Entonces, para ello, decirles que nuestras papilas gustativas, nuestro gusto, de 2 a 6 semanas máximo, se ajusta. O sea que ese extrañar el sabor de la carne les va a durar nada más, cuando mucho, 30 días, cuando mucho, 6 semanas. A las 6 semanas, ustedes, su gusto se va a ajustar y van a saborear los vegetales. Ciertamente, en los primeros 15 días, la primera semana, los primeros 15 días que uno deja la carne, ciertamente se sufre porque nuestras papilas gustativas están acostumbradas a esos sabores. Pero en la medida en que pasan los días, de 4 a 6 semanas, se ajusta nuestro gusto, nuestras papilas, y entonces ya ustedes van a saborear los vegetales,
los alimentos que ya no son carnívoros. Entonces, ese es algo muy importante a señalarlo. O sea, nada más se va a sufrir, entre comillas, máximo 6 semanas. Yo diría que 4 semanas. Pero aparte, mientras que están en esa transición, ya en todos los países hay productos imitación carne. Aquí en México, por ejemplo, tenemos este, que es un chicharrón, no sé si por ahí se enfoca bien, si ahí lo ven bien. Este es chicharrón de soya. Este, abren la bolsa, la calientan y se la pueden comer. Tenemos aquí esto que es jamón, que no es de carne, es de soya. ¿Verdad? Aquí está, hay muchas presentaciones, este es uno de ellos. Tenemos también hay el seitán, o sea, los bistecs de soya. Aquí están los bistecs. Esta caja está cerrada, pero bueno, esta es una caja con bistecs de soya. Y ustedes se lo prueban y es como si estuvieran comiendo un bistec. Y tenemos también salchichas de soya. Aquí tenemos. Entonces, la gente que quiere hacerse vegetariana, en esa transición, pues hay, seguramente en su ciudad pueden conseguir ese tipo de alimentos. También tenemos aquí hamburguesa de soya. Esta hamburguesa nada más abren la bolsa y la calientan. Esta trae, me parece, son alrededor de 6 o 7 rueditas de hamburguesa. Entonces, ya no van a sufrir, porque ahorita en todo el mundo y en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos más, hay muchos productos de imitación carne. Pues eso es lo que quería comentarles. ¿Algo más por ahí? ¿Alguna aportación? Tenemos aquí a la maestra Guille Unzueta, que sabemos que también sabe mucho del tema. Pues sí, maestra Guille Unzueta. Y buenas tardes a todos. Pues sí, muy interesante las aportaciones de los 3 ponentes. Y bueno, efectivamente, hacer una transición de consumir carne a dejarla y hacerse ovo-lacto vegetariano. Muchas de las personas mencionan, perdón, que lo complicado es, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, pues los invitamos, la Red Gran Fraternidad Universal realiza periódicamente talleres de elaboración de platillos ovo-lacto-vegetarianos. A nosotros nos gusta realizarlos de forma presencial y donde las personas ellas mismas cocinen y elaboren los platillos, porque el ver una receta en YouTube, hay muchísimas, pues no es lo mismo a que las elaboremos nosotros mismos y las probemos. Hemos tenido la experiencia de dar talleres a personas que decían que no podían dejar la carne. Y ya cuando prueban los platillos dicen, bueno, es que esto es delicioso, realmente sí hay platillos que pueden suplir platillos fuertes, porque luego dicen, es que si como verduras, pues no me voy a llenar, yo necesito algo de peso. Entonces, pues los invitamos, ahorita por lo de la pandemia, pues se suspendieron sobre todo lo que era presencial, pero pues invitarlos a que cuando haya la oportunidad, puedan acercarse, participar. Los cursos que realizamos son realmente sin ningún lucro. Lo que queremos es promover este tipo de alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Guille Unzueta. Pues simplemente iríamos ya cerrando. ¿Algún comentario final para cerrar, licenciado Jaime Sánchez? Y pues agradecer la invitación a esta mesa redonda.
Y bueno, agradecer a las personas que se tomaron la molestia de asistir y decirles que estamos, ahorita usted le da el número telefónico de ahí, profesor Sotero, pero estamos para servirles. Tenemos un número telefónico por ahí. Si ustedes quieren, en las oficinas del Instituto de Yoga, si a ustedes les interesa estar en contacto con nosotros, pues, con mucho gusto, podemos a través del Internet continuar con algunos temas de nutrición, algunos temas de salud, que hay mucha gente preparada, con mucha información y sobre todo la idea es lograr la salud. En estos tiempos, gestarla, autogenerar la salud. Estamos en los tiempos del saber y entonces tenemos que aprender a generar nuestra propia salud. No nada más de no comer carne, esa es una. La otra es a nivel emocional, también nos enferma. Nos faltó hablar del estilo de vida, que bueno, se llevaría otro rato. Nuestra vida emocional, la historia que tenemos de hijos, ocupamos superarla. La historia de relación que hemos tenido en nuestras familias, la que haya sido, intentamos superarla, sanearla, para emocionalmente estar bien y tener menos dificultades en nuestra familia. Y si las tenemos, ocupamos ponerles atención, darles su atención, hasta llegar a ser personas más sanas, más comprensivas, que eso se logra a través de un trabajo personal, a través de estudiarse. Tenemos una meditación por internet que se les ofrecemos los jueves, el día de mañana. Tenemos una meditación. Si le voy a poner mi número telefónico, a quien le interese, con mucho gusto, podemos darle, le voy a poner este número telefónico, el 618-126-7612, es el de un servidor, Jaime Sánchez. Y si interesan ustedes en asistir a una meditación desde su casa, nos juntamos varias personas, se les dirige la meditación y van encontrándose a sí mismas, sabiendo qué les molesta, desde cuándo, por qué. Es una manera también de llegar a ser más feliz, porque tienes más control de tu vida. Puedes ir gestando la felicidad, aparte de comer sano. ¿Cómo te alimentas de tus propias ideas? Tenemos toxinas emocionales que les damos la vuelta, cierto tipo de ideas, de pensamientos. Tenemos una cosmovisión, una visión del mundo y todo el estilo de vida, que sería más largo comentar, pues finalmente afecta a la salud. La calidad del sueño, si hacemos ejercicio, cómo emocionalmente nos vinculamos con los demás, si podemos expresar nuestros afectos, si tenemos frustraciones en la vida, todo esto nos genera enfermedad o nos genera salud. Y a esto es de manera personal, acabo de tomar un curso que sería como 2 meses. El último enfoque es que el estilo de vida te genera salud o te genera enfermedad. Entonces, con mucho gusto estamos para servirles. Mañana a las 7 de la tarde, me marcan o me mandan un WhatsApp, como gusten, y yo les paso la liga y podemos meditar a las 7 de la tarde. Se les dirige una meditación para ir aprendiendo, pues, una forma diferente de vivir. Agradezco la participación y su estancia aquí. Gracias, Por supuesto, el Jaime ingeniero Sánchez. Francisco, colega que está en Colombia, que nos hace el favor de estar aquí presente a través del COINVEC, quien él representa. Muchas gracias. Gracias, licenciado Jaime Sánchez. Ingeniero Francisco Barrera, ¿algún comentario final para cerrar? Sí, gracias, licenciado Sotero. Quería enfatizar, no hay evidencia científica de que la carne sea un alimento necesario para ninguna etapa del crecimiento ni del niño ni de nadie. Hay un movimiento en el Japón que lleva muchos años, más de 50, se llama los macrobióticos. Ellos dicen textualmente y enfáticamente: la leche de vaca es muy buena para los terneros. Entonces, imagínate, a los hijos, a los niños hay que darle la leche materna.
aproximadamente hasta el año era algo que ustedes dijeron, compañeros de mesa redonda. En Alemania, desde el 2020, o sea, 2 años, más del 30% de la carne que se está produciendo es de origen vegetal, o sea, le están mezclando, uno de ustedes habló, soya y otros derivados, que la persona no nota la diferencia. Si a usted no le dijeran que esto es a base de soya, no nota la diferencia, porque los sabores, la salsa y todo eso es lo que le dan el gusto. Si la carne la comiéramos así, la dejaríamos. Es por lo sazón. Y lo otro que quiero resaltar de lo que ustedes han dicho es la parte psicológica. En los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, no permiten que las personas que trabajen en rastro, vendiendo carnes en los supermercados y todo eso, actúen como jurados de conciencia, porque se han encontrado que son personas agresivas psicológicamente, que tienen tendencia a destruir, maltratan a sus hijos, su esposa, la familia, por la cuestión del instinto, ¿sí? De la energía que manejan animal. Pero repito, este es un tema muy amplio. Gracias, buenas noches, amigas y amigos. Gracias, compañeros de mesa. Muy amables. Gracias, ingeniero Francisco Barrera. Yo por último me gustaría cerrar, es que hay tantas razones para dejar de comer carne, pero por ejemplo, aquí tenemos una estadística esta es una estadística de antes de la pandemia, hablando de muertes en México. Fíjese, 100,000 muertes, el 17% es por diabetes, 80,000, 14% por infarto al miocardio, 14% por cáncer, 4% por enfermedades del hígado, pulmonares, neumonía, insuficiencia renal. En fin, estas son las causas principales de muerte en México. Si vemos las 3 principales, son diabetes, infarto al miocardio y cáncer. Aquí están la mitad prácticamente de por qué se muere la gente en México. Estas 3 enfermedades, diabetes, infarto al miocardio y cáncer, las produce en un gran porcentaje, y ya casi les aseguro, en un 80-90% la ingesta de carne. Hay gente que dice, bueno, pero de todas maneras nos vamos a morir. Sí, todos nos vamos a morir, pero es diferente que usted hasta los 60, 70, 80 años haga ejercicio, se mueva, no tenga problemas para amarrarse sus zapatos, para bajar escaleras, para ir al cerro, para hacer todas las actividades que tiene que hacer, a estar tome y tome medicina, a estar sobreviviendo prácticamente. Entonces, esa es la diferencia de que cuando usted es vegetariano, cuando usted deja la carne, simplemente está más sano y sobre todo, como decían los compañeros, emocionalmente. Así es. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí y recuerden, esta charla se organizó por la Red GFU Durango, esta mesa redonda. Aquí en Durango, la dirección donde está el centro, la casa sede de la Red GFU es calle Luna 429, entre Juan y García y Ocampo. El teléfono de oficina es el 618-811-2662, para que ustedes ahí se puedan informar de nuestros cursos, talleres, conferencias, clases de yoga, clases de meditación, etcétera. Pues hasta luego y muchas gracias por su atención. Así vamos a finalizar esta mesa redonda. Muchas gracias, profesor Sotero, a los asistentes, qué amables en su presencia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Felicidades, felicidades. Hasta luego, Luis Agrario. Muchas gracias. Muy Bye. interesante toda la Sánchez. información. Yasmín. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muy bueno Gracias, gracias. todo. Excelente, bye. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, Francisco. Gracias por tu Jaime disposición, y qué amable. Hasta luego, todo muy hasta bien, luego, todo hermano. espectacular. Gracias. Te esperamos Un en Durango. abrazo a ambos. Sí. Igualmente, bendiciones.